Hay cosas en este mundo que desafían toda lógica. No importa cuánto intentes explicarlas, cuánto busques una respuesta racional, simplemente existen y acechan en las sombras. Esta es una de esas historias. Una que te hará pensar 2 veces antes de cerrar los ojos por la noche. En la vida hay objetos que parecen inofensivos, simples adornos sin importancia, pero a veces no son solo eso. A veces algo inexplicable se esconde en ellos. Esta es la historia de cómo un simple recuerdo de un viaje se convirtió en la peor pesadilla de una familia. Año 1998, en un pequeño pueblo a las afueras de Valparaíso, Chile. El protagonista de esta historia, Leonardo Vázquez, tenía entonces 12 años y vivía con sus padres en una casa de estilo colonial. Su padre, Germán Vázquez, era un hombre práctico, ingeniero de profesión, y nunca creía en cosas sobrenaturales. Su madre, Marcela, era más supersticiosa, aunque trataba de no hablar demasiado sobre ello para no asustar a su hijo. Todo comenzó cuando su padre regresó de un viaje de negocios a San Pedro de Atacama. Trajo consigo varios recuerdos, entre ellos una pequeña estatuilla de arcilla que representaba a un indígena atacameño sentado con la cabeza inclinada, como si estuviera descansando. La estatuilla tenía una expresión extraña, casi melancólica. «Es solo un adorno, nada más», dijo su padre, colocando la figura en la mesa del recibidor. Pero Leonardo no podía dejar de mirarla. Había algo en esa estatuilla que le ponía los pelos de punta. Las cosas empezaron de manera sutil. Algunas noches, cuando Leonardo se levantaba al baño, juraba que la estatuilla estaba en una posición diferente. No era algo evidente, solo un ligero cambio de ángulo, como si se hubiera girado por sí sola. Luego vinieron los sonidos. Una noche, su madre despertó a su padre. «Germán, hay alguien caminando en la sala». Su padre gruñó, molesto por la interrupción, pero cuando se levantó a revisar, no encontró nada fuera de lugar. Las puertas estaban cerradas, las ventanas aseguradas. «Habrá sido el viento», dijo, volviendo a la cama. Pero la noche siguiente, lo mismo ocurrió. Pasos suaves, lentos, como si alguien estuviera deambulando en la oscuridad. Entonces, algo cambió. La estatuilla apareció en el suelo, en medio de la sala. Nadie en la familia recordaba haberla movido. «Seguro fue el gato», dijo Germán, aunque el gato ni siquiera tenía acceso a la sala por las noches. Pero la inquietud en la casa creció, y entonces las pesadillas comenzaron. Leonardo soñaba con la figura todas las noches. En sus sueños, la estatuilla no era de arcilla, era de carne y hueso. Y lo observaba, desde la esquina de su habitación. Lo miraba sin moverse, con los ojos vacíos y profundos, como pozos oscuros que absorbían la luz. Una madrugada, se despertó con la sensación de que alguien estaba en su habitación. Y entonces vio algo que lo dejó helado.
La estatuilla ya no estaba en el recibidor. Estaba en su mesita de noche, a solo centímetros de su cara. Leonardo no podía respirar. Su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho mientras miraba la pequeña figura inmóvil sobre su mesita de noche. No podía ser. La estatuilla estaba en el recibidor antes de dormir. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Con manos temblorosas, la agarró y la miró de cerca. No había nada diferente en ella, pero la sensación era la misma, como si algo en su interior lo observara. Se levantó de la cama y con el pulso acelerado corrió hasta la sala. Sin pensarlo, dejó la estatuilla en su lugar original y volvió corriendo a su habitación. Se tapó con las mantas, cerró los ojos con fuerza y trató de convencerse de que todo había sido su imaginación. Pero el sueño no vino esa noche. A la mañana siguiente, Leonardo se despertó sintiéndose agotado. El desayuno transcurrió en silencio hasta que su madre notó su palidez. ¿No dormiste bien?, preguntó con preocupación. Leonardo dudó, pero luego negó con la cabeza. No quería parecer un niño asustado, pero cuando su padre entró a la sala y frunció el ceño, Leonardo sintió que algo estaba mal. ¿Quién movió esto?, preguntó Germán, levantando la estatuilla. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo. Anoche la encontré en mi mesita de noche. Su madre dejó la taza de café con un golpe seco sobre la mesa. Eso no es posible. German Bufo. Alguien la movió. Punto. Pero en su rostro había una sombra de duda. Los días siguientes fueron peores. Las pisadas en la noche se hicieron más fuertes. No era el sonido leve de alguien descalzo, ahora eran pasos firmes. Como si algo con peso real caminara por la casa. Una madrugada, Marcela despertó con una opresión en el pecho, como si alguien estuviera sobre ella. Intentó moverse, pero no pudo. Sus ojos se abrieron de golpe y en la oscuridad vio una silueta en la esquina de la habitación. No era humana. Era pequeña, encorvada, como la estatuilla. Cuando finalmente pudo moverse, la figura ya no estaba. Gritó con todas sus fuerzas. Leonardo y Germán corrieron al cuarto. Hay algo en la casa. Tenemos que deshacernos de esa cosa, gritó Marcela, temblando. Germán, aunque aún escéptico, tomó la estatuilla y la arrojó a la basura esa misma mañana. Pensaron que con eso todo terminaría, pero la noche siguiente la encontraron de nuevo en la sala, en su lugar original, y ahora su expresión había cambiado. Antes tenía los ojos cerrados. Ahora estaban abiertos y miraban directamente a Leonardo. Nadie dijo nada al ver la estatuilla en su lugar. El silencio en la casa era denso, pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso. Marcela se cubrió la boca con las manos. Germán palideció. Por primera vez, su incredulidad se quebró. Leonardo sintió el pecho apretado. Los ojos de la figura estaban abiertos. No eran más que hendiduras talladas en la arcilla, pero parecían
vacíos y profundos, como si dentro de ellos hubiera algo más que oscuridad. Esto no tiene sentido, murmuró su padre. Nadie había entrado en la casa. La estatuilla no podía haber regresado sola. Pero ahí estaba. Y estaba cambiando. Marcela ya no lo dudó. Tomó la figura con ambas manos y, sin pensarlo dos veces, la arrojó con fuerza contra el suelo. La estatuilla no se rompió. Apenas un pequeño rasguño apareció en su superficie. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Eso no era normal. Voy a deshacerme de esta cosa de una vez por todas, gruñó Germán, tomando la estatuilla con fuerza. Salió de la casa y, sin mirar atrás, la metió en una bolsa de basura y la llevó hasta el contenedor de la esquina. Todos intentaron seguir con su día con normalidad, pero el miedo no se iba. Marcela decidió rezar. No era una mujer muy religiosa, pero el pavor que sentía la llevó a encender una vela y susurrar plegarias mientras pasaba por cada habitación. Esa noche, el ambiente en la casa cambió. El aire estaba helado. A pesar de que era verano, Leonardo sintió un frío insoportable en su habitación. No quería dormir. No quería cerrar los ojos y despertar con la figura a su lado otra vez. Pero, eventualmente, el sueño lo venció. Y entonces vino la pesadilla. Estaba en su cuarto, en la misma cama. Pero la luz de la luna parecía más tenue, como si algo la absorbiera. Sintió una presencia. Miró hacia la puerta. Estaba entreabierta. Y afuera, en la oscuridad del pasillo, alguien lo estaba mirando. No podía ver el rostro, pero sintió la mirada. Fría, vacía. Entonces, la figura comenzó a moverse. Primero, lentamente, dando un paso silencioso hacia dentro de la habitación. Luego, otro paso. Y otro. Leonardo quiso moverse, gritar, saltar de la cama y correr. Pero su cuerpo no respondía. La figura avanzó hasta quedar al pie de su cama. Y ahí, con una lentitud agonizante, se inclinó hacia él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Leonardo vio su rostro. Era la estatuilla, pero ya no era de arcilla. Era de carne. Su piel era rugosa, seca, y en su boca abierta había dientes diminutos, afilados como agujas. Y sus ojos eran negros y huecos, dos pozos de oscuridad profunda, sin fondo. Entonces habló. Su voz era áspera, quebrada, como un susurro seco y crujiente. "No the beast terror me". Leonardo despertó gritando. La puerta de su cuarto estaba realmente abierta. Y en su mesita de noche, la estatuilla estaba de vuelta, con los ojos abiertos, y una sonrisa en su rostro. El grito de Leonardo resonó por toda la casa. Sus padres entraron corriendo a su habitación y lo encontraron encogido en la cama, pálido y temblando. Sus ojos estaban clavados en la mesita de noche. Y ahí estaba, la estatuilla, con los ojos abiertos, con esa sonrisa que no estaba antes. No,
No puede ser, murmuró Marcela con la voz quebrada. Germán sintió la piel erizarse. La había tirado con sus propias manos. La había dejado fuera de la casa. Pero ahí estaba. Y ahora parecía estar cambiando. Marcela no lo dudó más. Tomó la estatuilla y la arrojó al suelo con todas sus fuerzas. Pero esta vez, la reacción fue distinta. En el momento exacto en que la figura tocó el piso, todas las luces de la casa parpadearon violentamente. El aire se volvió pesado, sofocante. Y entonces, desde algún lugar en la oscuridad, se escuchó un susurro, una voz baja, crujiente, seca como hojas muertas. No debieron traerme aquí. Marcela sintió que el estómago se le hundía. Germán, siempre el escéptico, se quedó helado. Leonardo no podía respirar. La voz no venía de la estatuilla. Venía de las paredes, de cada rincón oscuro de la casa. Germán no quiso quedarse ni un segundo más. Tomó la figura con manos temblorosas y salió corriendo al patio. «Voy a quemarla», gritó, pero cuando la acercó a la llama del encendedor, nada pasó. La arcilla no se prendía a fuego. Era como si recazara la combustión. Germán apretó los dientes y corrió hacia el garaje. Agarró un martillo con manos sudorosas. «Si no puedo quemarla, la voy a romper en 1000 pedazos». Puso la estatuilla en el suelo. Levantó el martillo con todas sus fuerzas y lo dejó caer. El golpe resonó en toda la casa, pero la estatuilla no se rompió, ni siquiera una grieta. Germán sintió un escalofrío recorrerle la columna. Entonces la voz volvió a susurrar, esta vez más cerca. «No pueden deshacerse de mí». Leonardo sintió algo detrás de él. Volteó lentamente, y en la esquina más oscura del pasillo, vio una silueta pequeña y encorvada. La misma que había visto en su sueño. La misma que lo había mirado desde la puerta. La silueta dio un paso hacia adelante y sonrió. Leonardo sintió el mundo detenerse. La silueta en el pasillo no se movía, pero él sentía su mirada. No podía ver sus ojos, pero sabía que lo estaba viendo. Germán aún tenía el martillo en la mano, con los nudillos blancos de la fuerza con la que lo apretaba. Pero no podía moverse. Marcela, con lágrimas en los ojos, retrocedió lentamente hasta chocar contra la pared. Y entonces, la silueta habló. La misma voz crujiente, seca, como el viento rasposo del desierto. «Estoy en todas partes». Las luces parpadearon violentamente. Las ventanas se sacudieron, como si algo golpeara desde afuera. Leonardo sintió un dolor punzante en el pecho, como si algo invisible lo estuviera aplastando. La figura en la oscuridad comenzó a avanzar. Sus pasos eran lentos, deliberados, como si disfrutara cada momento de terror. «Me trajeron aquí. Un paso más». Leonardo sintió un temblor en las piernas. No podía correr, y ahora nunca me iré. Un paso más. El pasillo se volvió más oscuro,
como si la figura estuviera absorbiendo la luz a su alrededor. Marcela Sollozzo. Germán, en un acto desesperado, tomó la estatuilla del suelo y la lanzó contra la silueta. Pero la figura la atrapó en el aire y sonrió más ampliamente. La piel de Leonardo se erizó de horror. La figura se llevó la estatuilla a la boca y la mordió. La crujió con sus dientes afilados y diminutos. Y entonces se desvaneció. El silencio cayó sobre la casa. Marcela hiperventilaba. Germán estaba paralizado. Leonardo, temblando, miró el suelo. La estatuilla ya no estaba. La figura se la había llevado. Por un instante, creyeron que todo había acabado, hasta que escucharon un susurro. Desde la pared, desde la mesa, desde las sombras. Ahora estoy adentro. La casa se llenó de una risa baja, seca, imposible de ubicar. Y supieron que aquello nunca se había ido. Solo había encontrado un nuevo hogar. Ellos. Nadie se movió. La risa seguía ahí. No venía de ningún lugar en específico. Venía de todas partes. Germán sintió un nudo en el estómago. Era imposible. No había nada en la casa. No había nadie. Pero la risa continuaba. Marcela apretó los ojos con fuerza, murmurando una oración entrecortada. Sus manos temblaban. Leonardo no podía respirar. El aire se había vuelto más denso, más pesado, como si algo invisible se estuviera aferrando a su pecho. Entonces, la televisión se encendió sola. La pantalla solo mostraba estática, pero entre los destellos blancos y negros había una silueta, pequeña, encorvada, sonriendo. Germán desenchufó la televisión de un tirón, pero la imagen siguió ahí. Marcela soltó un grito ahogado. Leonardo no pudo apartar la mirada. Y entonces, la voz volvió a susurrar. Desde la televisión, desde las paredes, desde el suelo bajo sus pies. Ya estoy aquí. La casa se sumió en completa oscuridad. Y lo último que Leonardo vio fue la silueta avanzando hacia él, sonriendo.